Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que usted nos escuche en cualquier parte del planeta Tierra, sobre todo América del Norte, América Centro y Sudamérica, transmitiendo desde el Golfo de México para el sur de Estados Unidos, todo México y toda América Latina. 500 millones de latinos somos. Esto es Los Misterios de Irán. Mi nombre es René Irán. Aquí, en este sitio histórico, puerta de entrada, en la llamada conquista de 1519, cumpliéndose 500 años, la entrecomillada conquista, que más bien huele a saqueo de piedras preciosas y de todo lo que se encuentra allá en Europa. Gracias a ello, Europa tiene ese nivel económico, a este saqueo del gran continente americano. Así es, y continúa la revuelta a nivel mundial de muchas cosas que están ocurriendo en diferentes países del orbe, del mundo. Ya no es exclusivamente el Medio Oriente. Ahora, América Latina, está ocurriendo un levantamiento en donde probablemente la mano del norte se encuentra muy metida ahí. Como sabemos muy bien, bases militares que se encuentran en todo el mundo pertenecen a Estados Unidos. Aquí en este puerto de Veracruz, ellos atacaron en los años de 1836. Después, en 1914, cuando entraron a estas tierras, nos invadieron y nos bombardearon. Prácticamente dejaron como queso gruyere lo que es la escuela heroica naval, bombardeada. Un coronel y un teniente, padre e hijo, Manuel Azueta y José Azueta, junto con Altamirano, junto con Uribe, pelearon en 1914 defendiendo, junto con otros anónimos heroicos, militares navales y el pueblo de Veracruz. Por más que intentó, no logró detener a las fuerzas imperiales de Estados Unidos, que invadieron por 9 meses este sitio, esta ciudad del puerto de Veracruz, en donde izaron la bandera de Estados Unidos en el Palacio Municipal del puerto de Veracruz. 9 meses, lo que tarda un embarazo. Estuvieron aquí y fue embarazoso tenerlos aquí. Fotografías de niños desnudos en la playa me fueron mostrados, que tomaron estos militares. Imagínese usted cuántas cosas no ocurrieron allá. Como siempre, cuando entra el imperio yanqui, salen volando las leyes, solamente la ley del gringo en tierras en donde solamente buscan intereses. Y eso es lo que está ocurriendo también en muchos países actualmente en América Latina. En Bolivia también está la mano del norte, también probablemente en Chile. Chile históricamente en tontos revueltas, como ocurrió en la historia, como ocurrió ya en la historia con Salvador Allende. Este hombre que la CIA trató de derribar y derrumbar, y que lo logró, poniendo a un Pinochet, un fascista o fascistoide. Hace tiempo que yo vengo hablando del avance del llamado pronazi o neonazistas, o como le llamen. Se creen totalmente blancos, y no es que uno tenga mala fe contra todo lo que vuela a imperios, pero no es eso. Es que la historia nos hace ver y comprender que aquel que impera hace como una cucaracha al subyugado, a los pueblos. Todo pueblo merece ser tratado dignamente
merece derechos constitucionales, merece ser protegido también por sus gobiernos. Por eso se pagan impuestos. Por eso, cuando alguien cae en pobreza también extrema, va a haber una mano amiga que los levante. Y no sucede en países llamados primer mundo, en donde el grado también de pobreza, si se cae en esos grados, tanto de pobreza, tanto de adictos a sustancias, caen terriblemente en el desamparo y se llama los sin techo. Ahí no hay un seguro social del gobierno, ahí no hay nada. No tienes plata, no eres nada. No es así. No es así como se debe de gobernar en este mundo, en donde en algún momento gobernarán no políticos, sino las personas más inteligentes, no que lleguen por un decreto, no que lleguen por una simpatía, sino que sean los grandes genios, los doctos, los sabios, los eruditos, los que estén gobernando. En nuestro cuerpo, el órgano que gobierna es el cerebro. El cerebro en el cuerpo humano es el órgano más inteligente. No gobierna ni el riñón, no gobierna ni el duodeno, ni el hígado. Sin embargo, todos estos órganos son necesarios para que funcione de una manera óptima todo este gran organismo, que en este caso, en un símil, sería el planeta Tierra. Iniciamos los misterios de Irán hoy, siendo 14 de noviembre 2019, pero realmente 2026 de la era cristiana, realmente la era cristiana. Hay un error de 6 a 7 años, pero bueno, dejémoslo así, como nos los ponen. En este mundo alineado a lo que dice el norte y lo que dice la Unión Europea, ¿por qué discriminamos a los que piensan distintos? Pregunto por qué. ¿Solo porque pensar distinto? Así se inició en 1946, creándose el primer estado, el primer país, la primera independencia en una oficina. Los llamados vencedores de la Segunda Guerra Mundial firmaron un acuerdo creando el Estado de Israel en una oficina, aunque usted no lo crea. Y así se inició toda una unificación de imperios para subyugar a aquellos que piensen distintos. Aunque usted no lo crea, lo que llaman libertad no lo es así. Si usted cree que es libertad, pues yo le digo, ¿cuánto tiempo tiene usted para vivir al día? Probablemente sea muy poco, porque desde que amanece hasta que anochece, usted está bajo el yugo de la esclavitud legalizada, en la cual también me incluyo. Este sistema llamado economías y finanzas. Iniciamos con la segunda parte de Carr. Él se encuentra allá en el cono sur, en la Argentina, un caso extraordinario de abducción, de haber tenido un encuentro físicamente en los años 70. Se inicia uno de los casos más extraordinarios en el cono sur, dejándole evidencias, dejándole lesiones, este ser, en varias partes de su cuerpo,
el cual le causó permanentemente lesiones de tercer grado, quemaduras. Un caso extraordinario. Escuchemos al Gran Carr desde Buenos Aires, Argentina. Trump y de repente a gente de Europa, nunca vamos a poder ser libres. Creo que Somoza también lo hizo en Centroamérica y también fue traicionado. Fíjate qué causalidad, igual que fue traicionado Emiliano Zapata. ¿Te das cuenta que todos los próceres que nosotros tuvimos del Río Grande para abajo fueron bastardeados? Y de repente los señores del norte tuvieron un Jean Lafitte que ayudó en la revolución y fue bueno. Y nosotros tuvimos un Guillermo Brown, un irlandés de puta madre, que nos cuidó el culo y que fue la base de nuestra marina. Ese es el problema segundo que estamos teniendo en esta humanidad. Los Illuminati, los que nos quieren enseñar que todo tiene que ser perfecto, mentira. Todo tiene que ser así, no. Hoy en mi país cambiaron las cosas. Se cambió un amarillo por un celeste. El amarillo es una persona que no quiero ni nombrar, que hasta que cuando lo secuestraron fue para limpiar plata, 80.000 millones de dólares. Eso te lo puedo llegar a comprobar. Y hoy tenemos un gobierno, un futuro gobierno que va a tratar de arreglar las cosas. Ojalá en tu país tuvieran algo así. René, es un pequeño problema. Si no podemos tener un diálogo del Río Grande para abajo, todos los países, desgraciadamente los gringos del norte y los de Europa nos van a joder. A ver, estás hablando con esto creo que queda claro, con un exteniente primero de Fuerza Aérea. Tuve la suerte de estar en Malvinas. Y te digo sinceramente, tuve la suerte. ¿Por qué? Porque yo me lo busqué. Yo ya estaba casado. Ya tenía 3 hijos. Y cuando me vinieron a buscar, lo que hice fue, sí, no hay ningún problema, pero por favor que no se enteren. Lo importante fue que me lo cumplieron. Jamás se enteraron lo que yo hice. Yo estuve
con mi gente en el grupo Fénix. O sea, salíamos con aviones a sacar fotos y no sabíamos si volvíamos, La realidad era esa. Y te puedo asegurar algo, René. Yo dormía todo el tiempo. En todos los aviones que volé, dormía. Y te lo juro por hoy serían mis nietos. Vos no sabés cómo dormía. Y a ver, detalle. De repente, mi jefe, el brigadier mayor Guess, y decía, che, ¿dónde está Carlos? Está durmiendo, hijo de puta, ¿cómo puede dormir? Dice, sí, dice que no lo despiertan de sacar fotos, porque no se quiere enterar si no vienen abajo. Bueno, ese era yo. O sea, no me importaba dónde estaba. Yo estaba muy tranquilo y estaba muy seguro que no me iba a pasar nada y que iba a cuidar a mi gente. Y que no se enteró mi familia. Estuve en lugares donde nunca estuve, haciendo cosas que nunca hice, que ese es mi refrán, mi estimado René. Hay cosas que pasé muy mal y cosas que no quisiera que vuelva a pasar nadie. Trabajé en el Borda, en la parte de musicoterapia, y recuerdo que yo, a pesar de que salía con los vuelos y todo lo demás, volvía y hacía mi trabajo. Y cuando volvieron los chicos de la guerra, volvieron mal. Eso me hizo pensar que, Carlos, decía, uy, bueno, ¿cómo está todo? Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Tenés dos manos? Sí. ¿Dos brazos? Sí. ¿Dos piernas? Sí. ¿Seguís loco como siempre? ¡Oh! Terriblemente loco. Jamás acepté cobrar algo como muchos quieren cobrar por estar. A mí no me importa. Yo pasé muchas cosas, René. Pasé cosas terribles, desde perder hijos y saber que los perdía. Saber las enfermedades que iba a tener mi madre, que iban a tener mi prima y todo lo demás. Es muy largo lo que te puedo llegar a contar. Y no obstante eso, hoy creo que soy bastante cuerdo dentro de mi locura, la cual vos entraste y me diste el espacio para hablar. Yo no sé dónde empiezan las cosas y terminan. Yo solo sé que quiero una humanidad mucho más humana. Pero la tecnología cada vez nos divide más. Porque hay gente que puede alcanzar la tecnología y gente que no está a la altura para poder hacerlo. Y una vez escuché a un señor, y te lo voy a decir con nombre y apellido porque me encantaría que lo digas, de los cuales me hago cargo. Señor que se llamaba Ricardo Adrián Rodríguez Turco. Repito, Ricardo Adrián Rodríguez Turco. Un reverendo hijo de puta, soberbio,
que decía, la cinta transportadora no está para todos, está para los que los valen. Y yo me quedé pensando, ¿quién es para que los valen? ¿Los que pueden tener acceso al estudio o los que son audaces? Ahí está el problema. La tecnología nos consume. Si no tenés el manejo de, perdés en. Si no mostrás un currículo con, no intervenís en. Y no pasa por eso. Eso es lo que nos está obligando el entorno idiota a hacer. Que tengas títulos no quiere decir que tengas conocimientos. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la vivencia que vas a tener día a día en un montón de cosas. Una persona que le bancaron todo el estudio, los padres, los abuelos, no importa quién carajo sea, y que no sabe lo que es cagarse de hambre, no sabe cómo afrontar una vida, no sabe cómo entender una situación donde tiene que tener una respuesta, porque si el papito, la mamita, el abuelito no le pone la plata, no sabe cómo hacerlo. Y más de una vez, muchos de los que no tuvimos esa suerte o que nos cagamos de hambre, entendimos lo que hay que hacer. A veces hay que bajarse los pantalones para tener un trabajo. Y también tener la dignidad de levantarlos cuando nos quieren joder. A ver, René. ¿Te das cuenta que te hablo de un montón de cosas a nivel personales y a nivel espirituales? Y se mezcla todo, muy jodido todo, ¿viste? Lo importante es que entiendas. Esta persona que te está hablando está tratando de que entiendan que la quemaron 4 veces, tiene el brazo quemado, le pasaron un montón de cosas, estuvo loco, se trató de loco, no sabía dónde esconderse, pero lo importante es que se cagó de hambre. No usó todo lo que tenía para decir, a mí me quemaron, fíjate lo que tengo y todo. No, porque sabía que no le iban a creer. Ángel más de una vez me dice, Carlos, con todo lo que pasaste, ¿cómo no te volviste loco? Y yo a veces le digo, ¿sabes por qué? No tuve tiempo de pensarlo. Porque tenía tanta hambre a veces. Me sentía tan mal que lo importante era salir adelante. Eso es lo importante. Salir adelante, René. Y hay mucha gente que está pasando situaciones muy jorobadas y que dice, estoy loco, estoy mal, que esto... No, flaco. No, señorita.
aprendan a hacer lo siguiente: separen su problema, céntrense en lo que quieren hacer, no busquen el rédito económico en lo que les pasó. ¿Sabés lo que en su momento, René? Yo podría haber tenido fortuna, me querían llevar a Estados Unidos, me querían llevar a Europa, te lo juro. Y yo me acuerdo que decía, no, yo no quiero estar lejos de mi mamá y mi papá. Sé que me necesitan. Y sin embargo me separé en su momento cuando estuve en Fuerza Aérea. Es más, hay cosas que ni mis padres saben dónde estuve. Por eso te digo, esto es parte del libro que estoy escribiendo. Fíjate lo que te estoy dando un adelanto, loco. ¿Viste? Te estoy dando un adelanto de lo que estoy escribiendo y todas mis locuras. Eso para que veas. Tengo una muy buena conexión con vos. Tengo gente acá que también, pero no tanto como vos. Y aparte, hace mucho que no hablo con Vivi, porque Vivi ya está mucho más arriba de lo que yo hago. Vivi está en otra etapa. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Vos fíjate que otra persona diría, bueno, no me llaman. No, al contrario, vos no sabés lo feliz que estoy que estés con una persona como Viviana y que esté en tu programa. Yo soy la persona más feliz del mundo. Nunca voy a decir, bueno, no me llaman ni nada por el estilo. Te lo juro, esto que quede entre nosotros, René. Muy en serio, yo trato siempre de que las personas aprendan que así como puedo ser puente, yo en toda mi vida siempre dije soy puente, para un montón de cosas. Aprendan también a ser puentes. Lo importante es eso. Bueno, creo que más media hora estuve hablando. No sé, recortar lo que tengas que recortar. Hablé de política, hablé de un montón de cosas, pero en la política que yo hablé, lo hablé a nivel Illuminati. Es lo que están esperando y es lo que no quiero que pase. Tómate el tiempo, míralo, recortá lo que quieras y ni me pidas permiso para hacerlo. ¿Queda claro? Sabés que conmigo no tenés que pedir permiso. Yo envío cosas, vos copiás, pegás, o de repente me decís, Carlos, esto está mal, o Carl, está mal, ¿te parece esto? No, a mí no me digas, me parece. Vos subilo. Y cortá lo que tengas que cortar. Yo entiendo perfectamente todo. Yo soy una persona, desgraciadamente, que habla muchas cosas y muy jodidas. No hablo con todos, que quede muy claro. Esta conversación que estoy teniendo con vos son conversaciones que hemos tenido con Angelito y con mi otro amigo Miguel. Son mis únicos dos, pero súper amigos que tengo, y que el chiste es, tomalo así, ahí va. Me llaman, maté a una persona. Ups, espera que llevo la pala. ¿Se entiende lo que digo? Estos dos amigos, si hicieran algo así, yo no les voy a preguntar nada. Yo voy a llevar la pala para sepultar a quien dijeron que mataron. Para mí eso es la amistad. No es con cualquiera, pero llevo la pala.
entiende? Sí, es medio mafioso, pero yo creo que en cuanto a la amistad es lo mejor que hay. Maté a alguien. Llevo la pala, no te pregunto por qué. Sos mi amigo, sos mi hermano. Llevo la pala, hacemos el pozo. Jodido, ¿no? Bueno, ese es mi concepto de la amistad. Y ese es el concepto que tenemos Miguel, Ángel y yo. Bueno, René, basta. 40 minutos hablando, es una vergüenza. Se me fue la mano. Muchas gracias, Car. Dejo que ustedes lo piensen. Y no tuve que editar nada. No tuve que editar nada. Todo fue interesante. Esta primera entrega de 40 minutos repartida en 2 programas. Así es que esperamos que continúe Car enviándonos sus pensamientos, su sección. Hoy nos ha revelado algo interesante. El haber estado en las guerras de las Malvinas. Aquí hay trasfondo, señores. Hay vivencias extraordinarias de este hombre llamado Car. Toda una experiencia en esta vida. Todo lo que he vivido próximamente en un libro. Dejo que ustedes lo piensen. Vámonos allá, en la zona donde en estos momentos hay una revuelta entre un grupo y otro, en donde un presidente de origen indígena dice: me voy antes de que continúe la sangre. Vámonos a Bolivia. Ahí se encuentra, en Santa Cruz, Juan Carlos Aliaga, en este bello país que es Bolivia. Eventos que se vienen de aquí en adelante puede que sea digitado justamente por estas personas que manejan los hilos del mundo. Sabemos perfectamente y de sobra que Latinoamérica, no solamente Sudamérica, Latinoamérica tiene ingentes recursos naturales que están a la caza, a la pesca, estas personas. Me refiero, si hablamos solamente de la cuestión material, o sea, lo que son los recursos naturales, México tiene petróleo, tiene gemas, tiene otro tipo de riqueza dentro de su territorio, o sea, dentro de su suelo. Y eso obviamente va a apetecer a muchas naciones, a muchas empresas transnacionales para querer sacar, robar en otras palabras los recursos, en este caso de México. Centroamérica, las otras naciones también tienen cosas bastante interesantes allí bajo su tierra. Si hablamos de Sudamérica, Venezuela tiene la veta más grande de oro del planeta. Tiene coltan, que es un mineral que sirve justamente para
uno de los componentes de lo que es las tablets, los televisores, las computadoras, etcétera, etcétera. Entonces se tiene aquello. Luego estamos con lo que es Colombia, que también tiene coltan, tiene petróleo, tiene gas, pero con las 7 bases militares que tiene ahí Estados Unidos en Colombia, están saqueando esas riquezas y el pueblo colombiano anda totalmente adormilado. O sea, ellos viven su momento, sus cosas, pero no están, conscientes de lo que tienen. Brasil tiene niobio, que también es un mineral que se utiliza para enfriar algunas partes de, en este caso, hierro, que son fierros en este caso, para la construcción de algunos elementos de naves espaciales, armamento, todo aquello. También se tiene otro tipo de riquezas ahí en el Brasil, que es muy apetecido para estas transnacionales. Luego está Perú, que tiene oro, tiene litio, pero no como tiene Bolivia litio en el salar. El Perú lo tiene en las montañas, o sea, hay que sacar, extraer, que es muy diferente. Bolivia, como decíamos, tiene litio, y el litio uno es lo más importante actualmente para todo lo que es la tecnología, baterías y de celulares y todo aquello. Entonces se tiene uno de los minerales más estratégicos del planeta, que es en este caso el litio acá en Bolivia. Es por eso que actualmente se está viviendo este tipo de inestabilidad política, social. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente quieren hacerse, o sea, robar todos estos minerales que se tiene. Argentina también tiene en su subsuelo todo lo que es minerales, también algo de litio, tiene oro, tiene plata. Es por eso que se le llama Argentum, que es la tierra de la plata, o sea, el mineral plata. Por eso es Argentina, porque tiene plata en su subsuelo. También tiene petróleo en el sur, cerca a la Patagonia, cerca a la Antártida. Y ni qué decir en todo lo que es esta cuestión de la parte mística, esotérica, donde hay ruinas bastante importantes en todo lo que es desde México, incluidos los mismos territorios de Estados Unidos. Hay ruinas ya que los pueblos nativos norteamericanos, o sea de Estados Unidos, han tenido que entregar como si fueran en las llamadas reservaciones, para que solamente unos cuantos ricos vayan a visitar y vayan explotando sus cosas, o sea, y que no se le dé la importancia de vida. Como ellos siempre están, esta gente del capitalismo, con el brillo material, y no se ocupan justamente de la investigación profunda y mística que existe. Y en México sabemos que ahí están los mayas, los aztecas, hay presencia de ovnis en uno de los lugares más calientes en la fenomenología ovni. Bolivia, Perú, con lo que es el lago Titicaca, la presencia de bases extraterrestres ahí, y las ruinas de Tiahuanacu, y luego las pampas de Nazca y todo aquello. Luego está Argentina también, que está la entrada al Cerro Uritorco ahí en Argentina, en Córdoba, que son lugares claves para todo lo que es esta cuestión mística, esotérica, y de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensamiento, todo eso. Entonces, como vemos, somos muy ricos, estamos sentados sobre moles de riquezas acá en Latinoamérica, y los gobernantes, que son simplemente marionetas, están haciendo un flaco favor a la población de nosotros, los que habitamos esta parte del planeta, y que no sea que ocurra como ha sucedido allá en el África, que durante muchos años, cientos de años, han sido explotadas sus riquezas, su fauna, su flora, y son uno de los continentes más pobres del planeta. No sea que eso ocurra. Tenemos que estar atentos, y como personas un poco más abiertas, un poco más despiertas, empezar a difundir de a poco. Soy Juan Carlos Aliaga para Misterios de Hirán, Bolivia. Muchas gracias, Juan Carlos Aliaga. Como siempre, muy interesante lo que nos envías desde allá, desde ese sitio cónclave ahorita, en donde no saben para dónde jalar. Unos jalan hacia un lado y otros para el otro. Pero yo te apuesto que la gran mayoría
están con el presidente, o le llaman expresidente, se encuentra aquí en México, Evo Morales. Un hombre que hizo mucho por Bolivia. Sacó adelante ese pueblo. Sacó adelante, después de ser el tercer país más pobre de América, lo sacó de ahí. Hizo muchos planteamientos sociales, planes sociales. En fin, un gran presidente. Lo que ocurrió es que muchas veces en toda América Latina ese fenómeno, y también en el mundo, ese fenómeno de que estamos invadidos, camisas, playeras, pantalones, películas, series, de esa cultura pipi yanqui, como decía Salvador Freixedo. Salvador Freixedo decía: no se me da la gana de decir ufología, porque yo no soy pipi yanqui. Extraordinario era Salvador Freixedo, que acaba de fallecer. Y espero que lean alguno de sus libros. Israel, Pueblo Contacto. ¿Por qué agoniza el cristianismo? Mi iglesia duerme. Los ovnis entre la religión y la parapsicología. La granja humana, etc. Hoy no está Viviana Bryson, corresponsal, amiga y uno de los íconos de la ufología en América Latina. Estará a partir de la semana que entra. Esperamos que se encuentre con nosotros Viviana Bryson, el cual ha tenido también otras pues tareas de estar con otros medios de comunicación. Y bueno, a veces es increíble que tiene el tiempo que se tiene que dar para dedicarle al mismo, a los medios, pues estudio minucioso, y ella es muy detallista. Así es que la gran Viviana Bryson estar aquí, si no la semana que entra, para la próxima, pero yo creo que la semana que entra ya está aquí. Continuamos aquí en Los Misterios de Irán. Bueno, hoy tenemos la presencia por audio, por vía Cándido Rosas Flores, de nuestro colega, amigo, investigador Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela, de Orizaba, Veracruz. Ya también un hombre dedicado por mucho tiempo también en esto de los no identificados. Colega, escuchemos este relato que nos trae vía Cándido Rosas, me lo ha hecho llegar, y un gran saludo para Juan Carlos Varela, gran amigo, un gran conocedor. Escuchemos este relato extraordinario. Vamos a escucharlo en voz de Juan Carlos Varela. Buenas noches a todos. Bueno, en principio esto yo lo supe por mi abuela materna, la señora Rosa Marañón Sayas, que cuando hubo la oportunidad de platicar conmigo, pues me empezó a platicar mucho de una cueva que había en el Cerro de Escamela. Ella era de Córdoba, pero sabía de personas que habían estado en la cueva y que eran muy conocidas porque en Córdoba se habían desaparecido como un año, y que cuando les preguntaron, porque venían así vestidos tal cual, como habían salido, habían entrado, pero no querían hablar. O sea, de hecho la gente los tildaba de locos o de que algo malo les había sucedido, ¿no? Los que habían penetrado a la cueva y habían estado en el día. Se maneja mucho la fecha del 24 de junio, 23 para 24, a la hora astral, a las 12, que es cuando se abre la cueva, pero no es una fecha exacta ni fidedigna.
me habló muchas cosas mi abuelita, pero pues obviamente en aquella época pues estaba yo muy joven, muy niño, y para mí eso era pues una historia más que te llegan a platicar de las cosas que pasan en el pasado y no sé, eso era lo que mi abuela me dejó. Para mí hubo una serie de eventos que sucedieron a lo largo de mi familia, eventos que quizá era el destino, ¿no? Pero eventos al fin que no fueron muy agradables, y una cosa llevó a la otra y se desataron una serie de eventos y circunstancias de las cuales acabó padeciendo mi abuela, su familia y por ende nuestra familia. Muchas cosas, y dejemos el lado económico, creo que ese es el que menos importa, pero sí las circunstancias de seres queridos perdidos, etc, que ya no vale la pena ya ni platicarlo. Cuando muere mi abuela y muere mi madre, yo siempre estaba, hasta la fecha, no duermo mucho, y siempre estaba yo queriendo encontrar perdón, una idea de por qué habían sucedido las cosas, pero me quedaba la intriga de la cueva de Escamela. No sé qué tanto era cierto, y así como todo lo que me había platicado mi abuelita, pues empecé a buscar qué tan cierto era, quizá como una curiosidad al principio, pero conforme fui encontrando elementos, fui encontrando cosas que eran reales, y pues así fue mi búsqueda. Primero para entender qué era lo de la cueva, que todavía no entendía yo. Sí había gente que hablaba que había entrado y que se había perdido en el tiempo, pero no decían nada, o sea, no había más allá, excepto por dos datos. Voy a dar el de uno, que es el que se me hace más interesante. Yo salí en el radio, en el 98, en la estación de XTQ, en la radio, en el 98 en AM, y en aquel entonces me acuerdo haber hablado de la cueva, pero con la información que yo tenía, que me había patrocinado mi abuelita, y con lo poco que yo había encontrado. Y de repente llaman a la estación, una señora se puso a llorar, que yo no debería entrar a la cueva, que era peligroso. Pues hasta ahí quedó, ¿no? Realmente sí fue así como que sacado de onda el programa. Era la hora de Orizaba en aquel entonces, con el maestro Gerardo. Y al salir de la radio me topó a la señora, que me dijo que si yo era el que hablaba en la radio. Le dije que sí, y pues se puso a llorar, y yo sacadísimo de onda de que qué había pasado. Ya le invité a un café ahí cerca, ya se puso a platicar una historia que para mí, esta historia es la que siempre me han pedido. Que la cuente, que la platique, que la comparta. Y es lo que voy a hacer ahorita. No sé si voy a hacer más audios. Espero que puedan compartirlo y que lo piensen bien, porque en muchos lugares nos han dicho que también tienen cuevas. Pueden ser puertas, no lo sé, pero ustedes tienen la mejor opinión. Comentó la señora que vivía aquí en una zona cerca del cerco, o sea, cerquita del Cerro del Borrego, digo, del Cerro de Escamela. Vivía cerca, estaba en un fraccionamiento de una serie de casas que habían hecho. Tenía entonces un hijo en el 94 de 17 años. Era un jovencito. Pero el único problema es que este joven se había vuelto adicto a la marihuana. Entonces la mamá ya sabía que se iba en la noche porque se iba a fumar. Entonces subía al cerro, alguna parte del cerro, se iba a fumar, y estaba por ahí, y ya regresaba más noche. Y pues la mamá ya no podía hacer nada, y estaba grande. Entonces, una noche dice que la señora comentó que después de cenar dijo, le dijo, mamá, voy a fumar, ahorita vengo. Ok, ya sabía la mamá de qué se trataba, ¿no? Entonces, chao, se fue. Pero para desgracia la señora pasaron las horas, los días, las semanas, los meses, y el hijo no apareció. Lo fueron a buscar, pidió ayuda para buscarlo, nunca lo encontraron. Pasaron meses, muchos meses. Entonces la señora, pensando que pues lo habían matado, que más que otra cosa es lo que pensó la mamá, que lo habían matado,
También hay un hueco arriba, una especie de hoyo en el Cerro de Escamela, que no sé ahorita actualmente si esté tapado, pero ese hoyo da a la parte de adentro, que siempre han dicho que es una vena de mar, pero no, es el agua que viene del pico de Orizaba. Y pues si llegas a caer, pues olvídate, son muchísimos metros hacia rocas o agua, ¿no? Helada, y pues si caes, pues adiós, no hay quien te ayude. Entonces ella pensó en eso. Entonces lo dio por muerto. Ya habían pasado muchos meses, lo dio por muerto. Vende la casa y se regresa a Río Blanco, donde ella era originaria. Se fue a Río Blanco a vivir. Pero la señora, en una ocasión, tocan la puerta, deben haber sido quizás las 3:30, 4 de la tarde, y es un viejito que al verla se pone a llorar. Entonces la señora no entendía por qué. Dice que era muy anciano, ¿no? Entonces se puso a llorar y no podía ni hablar, y la quería agarrar, y le decía mamá. Pues imagínense una señora de 70, 80 años y que venga alguien y que le diga a un anciano de como de 90 que es su mamá, pues es obvio, ¿no? La señora no entendía, llamaron a la policía, y entre que el viejito no se quería ir y que lo quisieron aplacar, le desgarran la camisa, sin querer le rompen los botones, le desgarran la camisa, y la mamá se da cuenta, la señora, que el viejito tenía los tatuajes de su hijo. El hijo tenía 2 tatuajes, que me mostró en una foto. Habla con la policía, lo sientan, y ya calmado lo hace pasar a la casa, y por los tatuajes ella más que nada estaba intrigada por qué tenía los mismos tatuajes que su hijo. Entonces el viejito empieza a narrar que cuando él se había subido a fumar, entró a una cueva que se encendió. Vamos a entender que se debe haber encendido, no sé, algo debe haber sucedido, una luz o algo. Y él entró con curiosidad. Recuerde que venía fumando marihuana. Entonces dice que cuando sale de la cueva, ve otra ciudad que no era la que había dejado atrás. Era una ciudad parecida a Orizaba, pero no era Orizaba la que él conocía en el 94. Era una Orizaba que él no conocía. Y aquí yo abro un paréntesis porque es un dato muy cierto de lo que la señora me contó, y por el cual a mí me captó la atención, porque habló de cosas que solamente alguien que hubiera estado a una altura hubieran sido creíbles. Les explico por qué. Mi padre, en el 73, cuando yo habría cumplido, iba yo a cumplir 10 años, fue el terremoto del 73 aquí en Orizaba, que desapareció Orizaba. Río Blanco desapareció, Ciudad Cerdán. Entonces, mi padre, el día que tembló, fue el terremoto, al otro día mi mamá de todas maneras tuvo que ir a trabajar, pero a nosotros nos llevaron ahí por la vía, a quedarnos ahí todos ahí a comer, eso, porque iba a haber según una réplica. Entonces, por no dejar a mi mamá, iba a estar ahí y todo ese rollo, entonces se fue a trabajar y nos dejó con todos los tíos, primos, ahí estábamos como si fuéramos un picnic. Y mi papá fue a hacer unas cosas, aprovechando de que se podía algunas cosas áreas pasar, y le dio un aventón a unos jóvenes de ciencias químicas que le venían comentando a mi papá lo siguiente. A las 3 de la mañana se levantaron a estudiar porque tenían un examen en ciencias químicas de la Universidad Veracruzana. Entonces se fueron a la azotea. Ellos vivían y rentaban un departamento en un edificio que existe aquí, que se llama el edificio Cerdán, que es gigantesco el edificio, muy alto. Y pues ellos se fueron a la azotea a estudiar, a prepararse para el examen que les tocaba a las 7 de la mañana. Estaban en eso cuando viene el terremoto, que fue 5 para las 4 de la mañana, el 28 de agosto de 1973. Y comentan que la ciudad parecía que se hiciera olas. Ellos veían así como unas olas que se hacía la ciudad, parecían olas. Segundo dato, vieron una luz roja, posiblemente emitido por la tierra, los choques de tierra, de masa tectónica, lo que fuera. Y tercero, ven cómo se caen las cúpulas de las iglesias y cómo se cae el edificio de la Packard, que era un edificio donde habitaba mucha gente, acá en cierta zona de Orizaba, cómo se cae un edificio, cómo se cayó el edificio de la Packard. Eso fue lo que ellos vieron. Y eso solamente lo podían haber visto personas que estaban a una altura
gigantesca. Ahora vengo el dato. El joven narra que al salir ve cómo esa ciudad empieza a temblar muy fuerte y empieza a hacerse la ciudad como olas, que se ve un destello de luz roja y que empieza a ver cómo de las iglesias se caen las cúpulas y que vio cómo se caía un edificio del cual no conocía, pero que se había caído. Entonces cuando cesa eso, empieza a bajar para buscar a su mamá, obvio, porque a lo mejor no distinguía, pues está marihuano la ciudad. Pero baja, pero en la zona donde estaba habitando actualmente, pues no había nada, antes era puro pasto, no había ni camino ni nada, entonces no encuentra la propiedad ni las propiedades, y entonces empieza a caminar hacia el centro y se topa que era un caos y se va a buscar a ver qué hacía, y vio que había mucha gente con el asunto de que se había caído el edificio de la Packard. La Packard era porque antes vendían autos Packard, por eso se llamaba edificio de la Packard. Entonces se pone a ayudar y de una cosa lo lleva a la otra y se va a la Cruz Roja a dormir, a comer, y así estuvo unos días. Y pues él no entendía dónde estaba, pero era el año 1973 y él no entendía cómo había pasado a ese año. Él estaba en el 94. Entonces, pues entendió que ella todavía no había nada, quería entenderlo a sus 17 años y trata de ir a la ciudad de Río Blanco, pero Río Blanco estaba desaparecida, no dejaba pasar el ejército, había desaparecido la ciudad, la población, y pues se regresa de nuevo y ahí se está. Entonces entre que suben y bajan y encontraba ayuda y todo eso, pasan los meses. Pero dice, le comentó a su mamá que notó que había una persona que siempre lo estaba mirando y que siempre le meneaba la cabeza. Entonces él definitivamente en un momento dado, pues quiso confrontar a esta persona, pero pues siempre por alguna otra razón no lo hacía. Hasta que un día sí ya definitivamente le molestó tanto que se atravesó y que le fue a decir que por qué lo andaba siguiendo, que por qué le andaba meneando la cabeza, que por qué para esto y aquello. A la cual el Señor le dijo, tú no perteneces aquí, debes de irte porque te va a pesar. Entonces, ¿pero por qué o qué? Dice que se lo dijo varias veces hasta que definitivamente le dijo, si tú no te vas, cuando tú regreses te va a pesar, tú no perteneces aquí, debes de regresar a tu época. Y le dijo, ¿y cómo? Así como llegaste, ve a la cueva, busca, y cuando veas que esa luz que viste es como si hubiera fogata, hubiera algo, métete y para que regreses, porque tú no perteneces acá y te va a pesar. Pues dicho y hecho, pues él sí tenía ganas de regresar, entonces buscó, no sé si haya sido el primer intento, ¿no? La cosa es que cuando él entra a la cueva, que se enciende como lo vio la primera vez, y sale, al salir su piel se vuelve arrugada, y volvió, nada más que le pesaba mucho el cuerpo, y como pudo bajar. Llega a la casa, no la encuentra, le dicen que se había ido a vivir a Río Blanco, como pudo, pues se trasladó a la ciudad de Río Blanco y hasta que dio con la mamá. El problema es que ya no era el joven de 17 años, comenta la señora que era un anciano de 90 años, o sea, sumamente viejo, y por los tatuajes que tanto orgullo tenía su hijo, es por eso que lo reconoció. No entendió la señora cómo o por qué viajó, pero sabía que lo de la cueva era real, que no era una leyenda, y dice que escasos meses murió su hijo. Le enseñó la foto del hijo, le sacó una foto de anciano que parecía su papá, y le enseñó la foto que tenía su hijo de joven. Ya estaban los tatuajes de los dos, yo sí lo vi. Obviamente no me dio la foto, era la única foto que tenía, pero la señora ya murió, pero me tocó ver eso. Y algunos datos parecieran dar de algunas personas que entrevisté, pero no me quisieron proporcionar más. Lo que sí me dijeron, que habían caído en 1973. Pudiera ser que a lo mejor la abertura de ese terremoto haya hecho un cambio, haya hecho algo que se haya quedado fijo en esa fecha, pero no es una seguridad, porque tengo otros datos de personas que viajaron en el siglo XVIII, siglo XIX, pero ahorita sí va ganando esta fecha, que es 1973. No hay fecha para eso, es cosa de tener suerte y uno ya sabe a lo que se expone. Puede uno viajar, pero tiene uno que regresar pronto, porque el peligro es morir.
¿Qué tal? Extraordinario relato de una historia real de alguien que entró a una puerta interdimensional, un joven que viajó en el tiempo y espacio, saliendo de su casa siendo joven, regresa después de varios años o de varios tiempos, no sé, pero no tanto tiempo. Regresa con su madre. Imagínese usted, teniendo 90 años el joven y su madre 70 y tantos. Es asombrosa esta historia. Y es así que hay otras a nivel mundial. Extraordinario relato de Juan Carlos Varela, investigador en el estado de Veracruz, orgullosamente veracruzano también, colega. Muchas gracias. Y bueno, para los que digan dónde fue exactamente, les repito, fue en las cuevas de Escamela en Orizaba, Veracruz. Ahí hay una cueva en donde viajó en un espacio y tiempo esta persona. Así como la cueva de Quetzalcóatl, que se encuentra ahí en Tepoztlán, Morelos, donde también hay relatos de personas que no han salido. E incluso en Tepoztlán, Morelos, yo platiqué con una señora que hace fritanga ahí antes de subir comida. Dice que su hijo era deportista, entonces parte de su deporte era subir el Ajusco tempranito, subir por las escaleritas que hay donde suben los turistas. Él subía y bajaba en las mañanas. Un día subió y ya no volvió a bajar. Ya platicando con la señora, obviamente identificándose uno como investigador de estos temas, porque la señora no quería platicar de ello, nos confirma que después, ya con los días en sueños, le decía: madre, yo estoy en un sitio muy tranquilo, no te preocupes, estoy en un mundo muy distinto a este, estoy tranquilo. Ese fue el sueño que tuvo. Dice que lo vio, lo percibió como si lo tuviera enfrente. Son grandes misterios de la vida. Continuamos. Bien, vámonos hasta Madrid, España. Ahí se encuentra Blanca Lofredo en su sección Caminos y Misterios, compañera en La Puerta de la Pirámide, que se transmite en España, que dirige Jorge Arijón. Escuchemos a mi compañera del programa La Puerta de la Pirámide, Blanca Lofredo. Algo muy interesante sobre castillos, esos pasajes. Caminos y Misterios, Blanca Lofredo, desde Madrid, España. Hola, muy buenas tardes, mis queridos seguidores de los Misterios de Irán. Les saluda Blanca Lofredo desde Madrid en mi sección Caminos y Misterios. Esta tarde les voy a hablar con vista de que se ha celebrado en Madrid el aniversario de Nuestra Señora. Después voy a hablar del cementerio que lleva su mismo nombre, el cementerio más quizás del mundo, el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Este cementerio, después de varios años de su construcción,
se inauguró recién en 1925 en forma oficial. El cementerio de la Almudena, es decir, de Nuestra Señora de la Almudena, es el más grande de la capital y uno de los mayores de Europa. Aquí se albergan aproximadamente 5 millones de personas descansan en este cementerio. El cementerio consta de 3 partes: la necrópolis del cementerio original y la ampliación que se hizo en 1955. También se destaca el cementerio civil que se construyó dentro del cementerio de la Almudena, donde enterraban a todos aquellos que no podían ser enterrados en el Camposanto, es decir, aquellos que no estaban a favor de las políticas de aquella época, aquellos que estaban contrarios, están enterrados como ahí las 13 rosas. Eso es otra leyenda que un día les voy a contar también, de las 13 mujeres que fueron fusiladas. Paseando por una de sus tumbas, paseando por sus tumbas, diríamos, nos podemos encontrar con muchas personas ilustres también. Aquí están enterradas en el cementerio de la Almudena muchas personas de quizás conocidas, como por ejemplo, como de artistas tenemos a Lola Flores, y como toreros tenemos al Gillo, y más cosas, más personajes enigmáticos de la historia, ¿no?, que descansan aquí en esta ciudad. El cementerio de la Almudena, en realidad, señoras y señores, es una ciudad. Entrar ahí, llegar hasta su puerta, es como entrar a un palacio. Es como la entrada a otro nuevo mundo, donde descansan 5 millones de personas, aproximadamente. Allí ya no hay sitio para enterrar a nadie. Allí están los que tienen que estar. Hay muchas leyendas que se tejen en su entorno, ¿no? Por ejemplo, tenemos la leyenda del ángel exterminador. El ángel exterminador es el ángel Fausto. Es un ángel que se encuentra en la cúpula de la entrada del cementerio. Nada más entrar, hay una iglesia majestuosa. Por eso digo que esta es una ciudad, ¿no?, la ciudad de los muertos, porque dentro de Madrid, porque cuenta con su iglesia, cuenta con su capilla, cuenta con su línea de autobuses. Por ejemplo, tenemos la línea 110 que atraviesa de lado a lado el cementerio. Y hablando con varios conductores que se les ha preguntado muchas veces, hay uno que manifestó que alguna vez le dieron al timbre, porque estos autobuses de la MT pues tienen un sistema automático que das a un botón al timbre cuando te vas a bajar, y él pues se detuvo y abrió las compuertas y pues mira por el espejo, no era nadie, y cosas así. Por ejemplo, hay personas que ven a alguien que les pregunta algo y nunca más lo volvieron a ver. Fantasmas que pasean por el cementerio y que a lo mejor te encuentran y te hacen alguna pregunta. Yo, por ejemplo, hoy me encontré con una persona. Me encontré con una persona que venía detrás mío. Yo iba a hacer la foto, llegué un poco tarde porque yo salgo un poco tarde de trabajar, y entonces llegué un poco tarde, y ya el cementerio lo cierran a las 7:15 y eran las 6:30. Entonces escucho unos pasos detrás mío y era un señor vestido de negro. Pero al verle la vestimenta me di cuenta que era sacerdote y me dijo que se iba para la iglesia. Le dije, ¿por qué no?, que la veía cerrada. Me dijo, no, ahora la voy a abrir, pero luego la cerraré.
si quieres pasar. Le dije, no, únicamente vine a hacer unas fotos, vine a realizar un trabajo. Ah, muy bien. Bueno, el señor siguió, nunca lo vi salir, de verdad que nunca lo vi salir. Yo seguí y continué haciendo mis fotos y nada. Luego, al aproximarme a la capilla, la puerta estaba cerrada, lógicamente, una puerta de madera, como ustedes podrán ver las fotos, y hacia un extremo izquierdo, que hay un círculo más o menos de bóvedas, vi una especie de luz, como que me llamaba la atención, era como que si hubiera una vela encendida, un velón encendido. Me llamó mucho la atención porque en un cementerio a esas horas de la tarde y una vela encendida me llamó mucho la atención. Tampoco me quise arriesgar a acercarme, ¿no? Tampoco es que tengo miedo, pero prefiero evitar cualquier inconveniente. Para no irnos muy lejos, el ángel exterminador, su leyenda es la siguiente. Es una de las leyendas más importantes que se teje en torno en torno al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Este ángel exterminador se llama Fausto y está sentado junto a la cúpula de arriba de la capilla, ¿no?, de la Cruz Mayor. Pues sobre sus piernas sostiene una trompeta. Se dice que el que está cerca de esta estatua y oyes en algún momento, quizás según la leyenda, ¿no?, que si está cerca de este ángel exterminador, de esta estatua, y quizás escucha sonar su trompeta, pues no dudes que en breve morirás o morirá alguien de tu familia. Tanto es así, también se cuenta que también se dice que el día que llegue el apocalipsis, este ángel se levantará, tocará la trompeta y los muertos se levantarán. Bueno, leyendas que se tejen en torno a esto. Tanto así, que según esta leyenda, creó cierto temor tanta preocupación las leyendas en cuanto a los políticos de entonces. Tal fue su preocupación de esta leyenda, que cuando se restauró la estatua, porque esa estatua se restauró y su verdadera posición era con la trompeta en la boca, entonces hicieron que se colocara en las piernas para evitar que dicha leyenda siga su trascendencia. Y es así como ahora el ángel exterminador tiene la trompeta en las piernas. También puede notar al entrar al cementerio. A mí me gusta mucho ir al cementerio de la Almudena porque, no sé, es un cementerio hermoso. Es digno de visitar, tiene mucha leyenda, mucha historia, muchas personas que ir a visitar, ponerte frente a una lápida y saber que aquí estaban enterrados determinadas personas te sorprende. Y les voy a contar mi experiencia. Un día yo me estaba ayudando a una amiga a encontrar una persona en el cementerio. No teníamos quien nos informara nada y empezamos a buscar a nuestra